Estamos a punto de iniciar un nuevo año y con ello a la mente del ser humano llegan nuevos propósitos, nuevos pensamientos, metas. Algunos dirán, este es el año en el cual voy a comprometerme para tener un sustento económico de alguna manera generoso. Otros se van a poner metas relacionadas al ejercicio. Algunos dirán, mi propósito de este nuevo año es hacer ejercicio. Ahora sí voy a bajar los kilitos que agarré en las fiestas decembrinas. Otros tendrán metas de índole vocacional, laboral. Y eso nos lleva a meditar el día de hoy en un asunto que le concierne únicamente al ser humano, y es el asunto del tiempo. Nosotros como seres humanos, como criaturas de Dios y creados y colocados en un mundo regido sobre el tiempo, debemos reflexionar sobre nuestro tiempo y sobre los días que nos quedan. Por eso, más allá de ponernos metas temporales o metas que no trascienden a lo eterno, deberíamos reflexionar sobre el cómo andamos, cómo hemos vivido nuestros días, y que reflexionemos sobre lo poco o lo mucho que nos queda en este mundo. Hoy, muchos de los que estamos aquí podemos pensar un año más, y desde una perspectiva sí, un año más, pero desde otro punto de vista diríamos un año menos. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dirá lo siguiente en la carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, del verso 15 en adelante. Efesios es una carta que se puede dividir en dos secciones generales. La primera sección, que tiene que ver con la doctrina o las bendiciones que Dios ha realizado en los que han creído en Jesucristo. Y la segunda sección, que tiene que ver más con el cómo debemos andar aquellos que ahora estamos en Cristo. Y Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5, verso 15, lo siguiente. Escuchemos con atención. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Todos juntos, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, o la voluntad del Señor, que de antemano sabemos es buena. Aprovechando bien el tiempo es la frase que quiero sembrar en la mente de cada uno de los que hoy estamos aquí y de aquellos que miran la transmisión desde casa. Cuando hablamos de aprovechar bien el tiempo, para la mente del ser humano eso puede significar muchas cosas. Pero ¿qué significa eso para Dios? Para un ser humano, probablemente aprovechar bien el tiempo implica estudiar mucho, tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, superación profesional. Para otras personas, aprovechar bien el tiempo implicaría disfrutar de este mundo, disfrutar de los placeres, la fiesta, las mejores comidas, la mejor compañía. Aprovechar bien el tiempo para muchas personas sería meramente tener días agradables, bonitos. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo puedo aprovechar bien el tiempo según Dios? ¿O qué significa eso desde la perspectiva de Dios? Porque Dios quiere que usted y yo aprovechemos bien el tiempo. Vamos a ser realistas. A mí me quedan aproximadamente, si bien me va, unos 40 años, ¿no? Y ya estoy siendo muy optimista.
pero a algunos de los que están aquí probablemente le quedan 10 años, 5 años, 20 años. Hay personas que en este momento tal vez miran el tiempo de otra forma, no como nosotros lo miramos. Muchos de nosotros vemos la muerte y la eternidad como algo secundario que está muy lejano a nosotros, pero para muchas personas el tiempo es valioso, y sobre todo si lo evaluamos a partir de la perspectiva de Dios. Hoy en la mañana me habló mi primo, algunos lo conocen, viene a la iglesia, y me dice: mi tío, al que le acabamos de predicar, al que le fuimos a predicar la palabra hace 2 domingos, acaba de fallecer. Y estamos hablando de una persona relativamente joven, 55 años. Pero hermanos, constantemente el ser humano vive como si nunca fuese a morir, y cuando muere, por lo general muere como si nunca hubiese vivido. Pero Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo, y por eso vamos a hablar de 3 cosas importantes que aparecen en esta porción bíblica. En primer lugar, número 1, Dios quiere que evaluemos el cómo andamos en este tiempo o en este mundo temporal. O de otra forma, una evaluación de nuestro andar en el tiempo. Una evaluación de nuestro andar en el tiempo. Muchos de aquí tenemos más de 10 años de habernos convertido a Cristo. Podríamos decir que nuestra vida antes, sin Cristo, fue una vida que estuvo echada a perder totalmente. Una vida sin sentido y sin propósito. Y de hecho no estoy equivocado, porque para Pablo en la carta a los Efesios, el concepto de tiempo es muy importante. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, por ejemplo. El capítulo 2, si lo leen de manera somera conmigo, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nuestra vida sin Cristo en otro tiempo se caracterizó por ser una vida que seguía la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, sobre todo en estas fechas, es la presunción, el glamour, la buena ropa, la buena comida, unas bonitas fotos, cosas que no son malas, que incluso pueden ser legítimas, pero que se pueden convertir en algo pecaminoso y en un desperdicio de tiempo si no están enfocadas en Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Capítulo 2, versículo 12, todos juntos. En aquel tiempo estabais ¿sin quién? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso significaba estar muerto, estar sin Dios y estar sin Cristo. Pero es triste cuando un cristiano, un hijo de Dios como nosotros, ya en su vida en Cristo, sigue desperdiciando el tiempo y andando de una manera incorrecta. Por eso, en primer lugar, Pablo nos insta a que hagamos una evaluación de nuestro caminar, de nuestro andar en el tiempo. Vean capítulo 5, versículo 15. ¿Cuál es el exhorto de Pablo? Todos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andan. Pregúntese usted hoy. Lo valioso de la reflexión es reflexionar. Lo valioso de la exposición bíblica es meditar en lo que la Biblia nos dice. Pregúntese hoy usted, ¿cómo ando? Este año que pasó, ¿cómo lo caminé? ¿Lo caminé con Dios? ¿O lo caminé en mi propia voluntad? Andad en el Espíritu, es otra expresión. ¿Anduve en el Espíritu o anduve en mis propias fuerzas? Este año que yo caminé en este mundo, que caminé con Dios, ¿hice realmente lo que Dios deseaba? Pablo entonces nos insta en primer lugar a que analicemos, a que evaluemos nuestro andar en el tiempo. Muchas personas desperdician el tiempo. Y estamos hablando meramente de tal vez 1 hora o 2 horas en un celular. Cosas que son legítimas o no. ¿Es mal usar el celular? No.
No es malo, pero podemos desperdiciar el tiempo. Cosas que son legítimas como la convivencia, incluso la convivencia cristiana. ¿Es bonita la convivencia cristiana? Pero cuando deja de ser edificante, cuando deja de tener un propósito cristocéntrico, probablemente estamos desperdiciando el tiempo. ¿Se entiende, hermanos? Debemos aprender a aprovechar el tiempo y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Algunas expresiones sobre el andar. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, imagínense a un cristiano preso como Pablo, y que de seguro aprovechaba bien el tiempo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Preguntémonos, ¿fuimos humildes en nuestro andar en este año? Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Preguntémonos, ¿soportamos a los hermanos difíciles? ¿A los hermanos inmaduros? ¿A los hermanos que tal vez con cualquier cosa se pueden molestar? ¿Los estamos amando? ¿Los estamos tolerando? Otra expresión del cómo andar. Capítulo 5, verso 1 y 2. De hecho, hay una expresión que se enfatiza mucho en Efesios y es el amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que el tiempo que Dios nos regale el 2023 tenga una meta. ¿Cuál? El amor. Sobre todas las cosas, el amor, la misericordia, la justicia, imitar a Dios. Pero fornicación, dice el verso 3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, porque no convienen, hermanos, sino más bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué dice? Andad como hijos de luz. ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿En el amor? ¿Con quién lo invierte? ¿Con personas que realmente contribuyen al amor? ¿Está usted teniendo metas para este año cristológicas, cristocéntricas? Así que una evaluación de nuestro andar en el tiempo. Muchas personas cuando llegan a una edad avanzada, tristemente voltean atrás y dicen, he desperdiciado mucho tiempo. Y sobre todo hablando en el ámbito cristiano, he desperdiciado mucho tiempo, no he servido a Dios. Hablaba con una persona, tiene poco, tendrá 10 o 12 años de haberse convertido, y me comentaba, yo nunca he leído la Biblia, no he leído más allá del Génesis y un pedacito. Hermanos, tenemos que reflexionar sobre nuestro andar. Número 2. Dice Pablo que aprovechemos bien el tiempo. Punto número 2, aprovechando bien el tiempo a causa de la naturaleza de nuestros días. Repito, aprovechando bien el tiempo a causa de la naturaleza de nuestros días. A causa de la naturaleza de nuestros días, ¿a qué me refiero? ¿Cómo son nuestros días? ¿Cómo es nuestro tiempo presente? ¿Es bueno o es malo? Fíjense lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, 5:16, ¿por qué? Porque los días son malos. No nos aferremos a este tiempo, no nos aferremos a estos días, porque este siglo es un presente siglo malo. Este es un régimen temporal que se caracteriza por la maldad, por el pecado, por la muerte, por la corrupción, por la deshonestidad, por la falta de transparencia, por la falta de paz. Este mundo y el tiempo que tenemos por delante en este mundo tiene una naturaleza a causa del pecado. Son tiempos malos. Veamos algunas expresiones paralelas a esto. Si buscan conmigo Gálatas, capítulo 1.
En el mismo lenguaje del apóstol Pablo, Gálatas 1, ...3 y 4... usa otra expresión para hablar de este tiempo. Notemos: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, todos juntos, para librarnos del presente siglo malo, de una era, de un tiempo que se caracteriza por el mal, que por naturaleza es malo, corrupto. Romanos 12, hermanos, versículo 2, de hecho se lo saben de memoria. Dice así el texto: no os conforméis a esta era, a este tiempo. Esa es la idea, es la palabra griega aion, que se puede entender como una era, algunos lo traducen como mundo, pero tiene que ver con un concepto de tiempo, con este mundo temporal, que abarca desde Adán hasta que Cristo venga por segunda vez. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este tiempo. Las metas temporales no son malas, pero no nos aferremos a este mundo porque es temporal y por naturaleza es malo. Obviamente que este mundo y este régimen temporal no nos paga bien. A medida que avanza el tiempo, las cosas son peores. Por ejemplo, ¿quién la lleva mejor físicamente? ¿Los que llevan poco tiempo en este mundo o los que llevan más tiempo? Los que llevan más tiempo. ¿Tienen dificultades de salud ya? ¿Tienen dificultades con su organismo? ¿Tienen dificultades de retención? ¿Quiénes se complican más? Los que se aferran más a este tiempo y los que han avanzado más en este tiempo, porque por naturaleza el tiempo y este mundo es malo, es corrupto. Ahora veamos lo que dice Efesios 5. Efesios 5 inicia diciendo el verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Primero dice, evalúen el cómo están caminando delante de Dios. Dice después, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo en el que vivimos se caracteriza por maldad, por corrupción. Cristo lo dijo, que en el fin de los tiempos también, por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor se va a enfriar. Y noten lo que dice después en el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, necios, torpes, esa es la idea, sino entendidos. Dios quiere que reflexionemos, pero entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Número 3. Dios quiere que comprobemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que comprobemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, hablar de la voluntad de Dios y de comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas es algo que se ha manejado de manera muy supersticiosa en el ámbito cristiano. Por ejemplo, hemos dicho muchas veces que hay hermanos que dicen, estamos orando a Dios para que nos responda sobre alguna situación, porque queremos hacer su voluntad. Y le estamos pidiendo a Dios que abra puertas y que cierre puertas. Esto puede sonar muy bonito, pero probablemente no es la forma en la cual se comprueba la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Comprobar la voluntad de Dios, incluso es la expresión que usa Pablo aquí en el versículo 17. Entendidos es la palabra. En Romanos 12:2 es comprobar la voluntad de Dios, si lo recuerdan, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios. Pero estamos en el mismo pensamiento porque el capítulo 5, si lo ven con atención, versículo 10, ¿cómo dice? Comprobando lo que es
agradable al Señor. Ahora, comprobar. ¿Qué entendemos por esta palabrita tan sencilla? Comprobación. O sea, la comprobación tiene que ver con la confirmación de algo. Por ejemplo, yo puedo decir que esto es un celular, pero usted no puede creerlo hasta que usted lo comprueba. Entonces, en tercer lugar, Dios quiere que comprobemos cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y quiero que veamos en el contexto algunas cositas que nos pueden ayudar. Primero, hablar de la voluntad de Dios, dije, es algo complejo, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios en el relato bíblico, tenemos que distinguir tres aspectos de la voluntad de Dios. Los voy a mencionar y a ver si los podemos recordar. Cuando la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, a veces nos habla del deseo de Dios. Repito, cuando la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, a veces, no siempre, nos habla del deseo de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pregunto yo, ¿todos los hombres se van a salvar? No, pero ¿es lo que Dios desea o no? Bueno, a eso se le llama la voluntad de Dios, pero la podemos clasificar como el deseo de la voluntad de Dios, ¿sale? Lo que Él desea, lo que Él anhela. Dios no quiere la muerte del impío, el deseo de Dios. O dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿O Dios quiere que perezca alguien, hermanos? No, la Biblia no dice eso. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces hablamos ¿de qué? Del deseo de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Pero a veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, en la Biblia se está hablando del decreto eterno de Dios. ¿Se entiende eso? A veces, voluntad de Dios significa decreto eterno de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Dios deseaba, y fíjense, Dios deseaba que a Cristo lo humillaran y lo crucificaran en la cruz. ¿No? ¿Verdad que no? Porque Dios no desea la injusticia. Pero ¿era el decreto eterno de Dios que eso pasara? ¿Sí o no? ¿Él lo determinó? ¿Él lo predestinó? ¿Él lo decretó? Entonces, deseo de Dios, decreto de Dios, son dos cosas que se pueden distinguir, pero que entran en una misma categoría, voluntad de Dios. Y hay otro aspecto de la voluntad de Dios que es el mando de Dios. Repito, el mando, lo que Él ha dicho. ¿Qué dice el Decálogo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es su deseo? Sí, pero no solo es su deseo, es lo que Él ha mandado. Ahora, ¿eso se puede quebrantar o no? ¿Alguien puede quebrantar eso, sí o no? Pues muchas gentes lo hacen. Hoy escuchamos una noticia de un joven, ¿en qué ciudad? En Minatitlán, que acaba de asesinar a su madre. ¿Quebrantó la voluntad de Dios o no? Sí. Entonces, a veces hablamos del mando, del deseo y del decreto eterno. En este caso, debemos hacer una distinción, sobre todo en el decreto eterno y el mando de Dios. El decreto eterno lo podemos comprobar, hermanos. Por ejemplo, ¿yo puedo comprobar quiénes serán los salvos? ¿Sí o no? No puedo, pero ¿puedo comprobar lo que Dios desea para mi vida y lo que ha mandado para mi vida? ¿Sí o no? Entonces, entendamos, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy común, ¿verdad? Los jóvenes quieren saber con quién se van a casar. ¿Lo pueden saber? No, porque es un decreto de Dios. Como dijo el siervo de Abraham, la mujer que tú has predestinado para mi siervo Isaac, ¿o no? Pero sabemos cuál es el mando de Dios y el deseo de Dios. ¿Se entiende la idea? Así que en ese sentido podemos comprobar la voluntad de Dios. Y aquí nos dice cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Capítulo 5, versículo 17 en adelante. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y según el texto, en su contexto, ¿cuál es la voluntad del Señor? De la cual debemos reflexionar y comprobar,
versículo 18. No se embriaguen ¿con qué? Sobre todo en estas fiestas, ¿no? Aunque obviamente el texto está ahí por otro contexto, ¿no? Pero dice, no se embriaguen con vino. Esa no es la voluntad de Dios, ¿o sí? No, no es la voluntad de Dios. No estoy condenando el vino, no estoy condenando una sidra, un rompope, no. Estoy diciendo que el texto dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, dice el texto, ¿verdad? Disolución, desenfreno. Esa no es la voluntad de Dios. Sí, pero yo soy un cristiano espiritual y sé que el vino no es pecado. Bueno, esa no es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? El texto lo dice. No nos embriaguemos con vino, en lo cual hay desenfreno. ¿Qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos llenemos de su Espíritu. Ahora, yo quisiera explicar esta expresión, porque si debemos tener una meta, que es la voluntad de Dios en este nuevo tiempo que vamos a vivir, ¿cuál debe ser? Llenarnos de su Espíritu. Pero en el mundo cristiano existe una confusión sobre lo que significa ser lleno del Espíritu. Algunas personas presentan esta idea de ser lleno del Espíritu como si nuestro hermano Rosendo fuera un vasito. Imagínense un vasito de cristal. Y ahí está el Espíritu de Dios bien abajito, ¿no? Malamente y se ve, hermano. Es un ejemplo, Y entonces la Biblia dice, Rosendo, tienes que ser lleno del Espíritu. Y entonces alguien le dice, ¿sabes qué, Rosendo? Lee tu Biblia. Y Rosendo llega y se pone a leer la Biblia. Y ya como que crece un poquito el espíritu. Y ya se ve en el vasito. Rosendo, ponte a orar. Y Rosendo se pone a orar y entonces, un poquitito más, hermano. Ya casi medio vas. Rosendo, ponte a ayunar. Y Rosendo dice, bueno, pues voy a ayunar, ¿no? El 31 no voy a comer ni el primero. Y otro poquito sube. Total que se piensa que ser lleno del Espíritu significa estar rebosando, como si el Espíritu fuese un líquido, ¿se entiende? Pero la Biblia dice que Dios no da el Espíritu, ¿por qué? Por medida. ¿Han leído esa expresión? Entonces, esta ejemplificación que acabo de hacer no es la correcta sobre lo que significa ser lleno del Espíritu. Porque el mismo Espíritu, en la misma medida que tiene Rosendo, ¿lo tengo yo, sí o no? No pierdan este pasaje, pero vean Tito. Solo para sacar de nuestra mente esta idea de que ser lleno del Espíritu significa que somos como un vasito en el cual se va llenando el Espíritu a medida que oramos, leemos, ayunamos, venimos a la iglesia, diezmamos, porque cuánta cosa le agregamos a lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Tito 3, versículo 5, fíjense, y vamos a poner el ejemplo de Rosendo otra vez, porque está muy cerquita de mí. Dice, nos salvó. ¿Es salvo Rosendo, sí o no? Sí, es un salvo, es un hijo de Dios. ¿Por qué? Dice, no por obras de justicia, que en este caso Rosendo o nosotros hubiésemos hecho. Yo y Rosendo nos hemos portado mal, ustedes también. ¿Y somos salvos por nuestra justicia? No. Dice el texto, sino por su misericordia, porque nos lavó, porque nos hizo nuevos, eso es regeneración, y nos renovó en el Espíritu Santo. Todos juntos el 6, hermanos. El cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente. ¿Tenemos el Espíritu en abundancia, sí o no? ¿Todos, sí o no? ¿Y cómo termina diciendo? Por Jesucristo nuestro Señor, no por nosotros. No porque Rosendo se porte muy bien o yo me porte muy bien o tengamos una vida muy religiosa o muy piadosa, el Espíritu se va a llenar. No, esa no es la idea que nos quiere transmitir Pablo. Pero entonces surge la pregunta, pues ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ser lleno, llenura, es una expresión que en la Biblia se usa de una forma metafórica. Por ejemplo, no sé si recuerdan que en alguna ocasión Cristo sanó a un paralítico y le dijo, levántate y anda. Y dice que en ese momento la gente se llenó de temor y estaban llenos de asombro. Llenura, en este lenguaje figurado, se usa como un sinónimo de dominio, de gobierno, ¿se entiende? Ser lleno del Espíritu, ¿qué significa? Estar dominado, gobernado por el Espíritu de Dios.
Y de hecho quiero que vean el versículo 18 del capítulo 5 y vean la analogía, la comparativa a la llenura, ¿cuál es? La embriaguez, ¿verdad que sí? Y no sé si han escuchado por ahí al apóstol Cashluna, ¿no? Y hay que decirlo con nombre porque es muy nocivo. Y habla de la borrachera del Espíritu Santo, ¿no? Porque esa es la antítesis que tenemos ahí. Y se piensa que la borrachera del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, que para ellos es lo mismo, significa comportarse como un borracho, reírse a lo loco, vomitar como un borracho, brincar, saltar, bailar como un borracho y hacer todo tipo de exhibiciones como un borracho. Porque estamos borrachos ¿de quién? Sí, pero no es la idea, ¿o sí? Más bien la analogía tiene que ver con lo siguiente. Cuando un ser humano está borracho o lleno de alcohol o dominado por el alcohol, ¿hace cosas que haría en juicio? ¿Verdad que no? Por ejemplo, una persona que en su sano juicio es coherente, respetuoso, decente, si se embriaga, ¿puede llegar a ser grosero? ¿Puede llegar a ser visionudo? El otro día dice, no, es que te pusiste a bailar arriba de la mesa y corriste a los invitados. Y dice, híjole, yo no hubiese hecho eso si no estuviese gobernado, ¿por quién? Por el alcohol. Bueno, estar dominado por el Espíritu, hermanos, significa estar dominado por el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y cuando estamos dominados por el Espíritu y amamos, cuando estamos gobernados por el amor, ¿hacemos cosas que no haríamos en nuestras propias fuerzas? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque tal vez llegamos aquí y vemos que no están levantadas las sillas y Aurelio llegó tarde y Frank se fue de vacaciones y Olivares no me llegó y Hetza se enfermó y todos los que apoyan no están. Y si no estamos dominados por el Espíritu, ¿qué vamos a hacer? No, pues siempre quieren que yo les apoye, a mí no me tocaba, yo no aparezco en la lista. No está dominado por el amor. Pero cuando está dominado por el Espíritu, ese hermano va a hacer algo que no haría en su juicio carnal, ¿se entiende? ¿Y qué va a hacer ese hermano? Pues por amor a Cristo y por amor a mis hermanos, aunque no me toca, voy a poner todas las sillas, voy a trapear, voy a meterlas al final del culto y voy a invitar al hermano Carlos, cierto, ya no, ¿verdad? Eso ya es broma, a unos tacos, pero ya tienen mala fama los de Jalapa. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios, versículo 18, ser llenos del Espíritu. Y pregunto, hermanos, porque quiero que lo recuerden, ¿qué significa estar lleno del Espíritu? Dominado por el amor, porque el Espíritu tiene un fruto, no frutos, sino un fruto. ¿Y cuál es? El amor. Que sea su meta amar, que su meta sea estar dominado por el amor, que es como el respirar, ¿no? Si no respiramos, nos morimos. Que así tengamos en mente, si no amo en el 2023, me muero. ¿Se entiende la idea? Que el amor sea mi oxígeno, que el gobierno del Espíritu en mi vida sea mi oxígeno, mi respirar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Versículo 19. Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primero no dice cantando, sino hablando. Pero ¿qué significa esto de hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? En la iglesia de los primeros cristianos, la escritura que ellos tenían se reducía al Antiguo Testamento, donde predominaba el libro de los Salmos a la fecha. Pero también ellos habían inventado algunos himnos y cánticos espirituales que llegaron a ser populares en la época apostólica. Por ejemplo, en el versículo 14, no sé si notan que hay un fragmento de un himno que se había inventado en la época. ¿Ven cómo dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa no es una cita de un salmo o de algún texto bíblico. Es un fragmento probablemente de un himno o de un canto que los hermanos de aquella época habían inventado. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que la voluntad del Señor es que nuestras palabras entre nosotros estén cargadas ¿de qué? De palabras edificantes, de palabras de Dios, de palabras cristocéntricas. ¿Alguna vez ustedes han
visto una cartita por ahí de Pablo que no tenga que ver con Cristo? ¿Verdad que no? Siempre Cristo es el tema. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Versículo 19 dice después: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Probablemente te lo prohíbe el Imperio Romano, pero cántale al Señor en tu corazón. Que nuestro estilo de vida esté gobernado por incluso aquello que exalta a Dios. Estemos cantando a cada rato. Verso 20: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la voluntad de Dios, dar gracias. Aunque no pude comprarme el carro que quería este año, aunque no pude conseguir la casa que tanto anhelo, aunque me enfermé bastante, aunque me fue mal, darle gracias a Dios. Y termino, hermanos. Hacer la voluntad de Dios, en el verso 21 termina diciendo, es que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Cristo. La Biblia de las Américas dice así, ¿verdad? En el temor de Cristo, que es el contexto de la carta. En Cristo. Unos a otros. Ejemplo. ¿Quiénes están casadas aquí, hermanas? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántas tenemos? 4, ¿no? 4 casadas. 5. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted, hermana casada, para este 2023? Comprarme el kit de maquillaje de Mary Kay, ¿no, verdad? Ese no. Dice el versículo 22, a ver, casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Pero usted voltea a ver a su esposito y dice, no, es que eso me desanima bastante, nada más con verlo. Pero usted debe de entender que su esposo es valioso y que por una razón Dios lo puso como su pareja, como su guía, como su protector, como la cabeza en el hogar. Y que una de las metas para hacer la voluntad de Dios es someterse a Él. Sí, pero es muy lento. Sí, pero no hace bien las cosas. No importa, la Biblia dice que lo tiene que ver como al Señor, ¿se entiende? Con reverencia, respeto, con amor. Para los que estamos casados, hermanos, ¿verdad? Viene la voluntad del Señor y no es tan fácil, ¿o sí? Porque la voluntad del Señor no es someted a vuestras mujeres, porque el sometimiento no es una orden para nosotros, ¿o sí? El marido no es llamado a someter, ¿verdad que no? Si mi esposa no se somete, no es mi problema, ¿o sí? Es problema de mi esposa, ¿con quién? Con Dios. Pero yo no puedo someterla porque eso está mal. Pero la voluntad de Dios para mí en el 2023 y para todos los casados, dice el verso 23, perdón, el versículo 25, maridos, amad. ¿Y está relacionado con la llenura del Espíritu, sí o no? Sí, porque la llenura del Espíritu es amar. Amen a sus mujeres. Y uno ve a la esposa y dice, híjole, pero no me da de cenar, no me echa lonche, ¿no? No me plancha las camisas. No importa, ¿es valiosa nuestra esposa o no? Sí, y Cristo dice que debemos amarla como Él ama a la iglesia. ¿La iglesia es perfecta? Imagínense Cristo viendo a la iglesia, híjole, los jueves casi nadie viene, ¿no? Y andan en la pachanga y preparando, pero el 31 todos van a estar ahí pachangando. Es un ejemplo, es lo que yo pienso que Cristo ha de decir de nosotros, ¿no? Pero nos ama, ¿o no? A pesar de eso nos ama y nos ve con valor. A la iglesia sí nos ve. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los que están solteros con padres? Los hijos, y para todos los hijos. Obviamente que esto va a variar dependiendo de nuestra condición. Yo no estoy obligado a obedecer a mis padres ya, ¿o sí? Pero sí estoy obligado a honrarlos por amor, ¿o no? Pues sí, porque aunque ya no los obedezco, porque ya yo soy cabeza de un hogar distinto, yo tengo que honrarlos, respetarlos, amarlos, proveerles dentro de las limitantes que tengo. Pero para los hijos, dice el capítulo 6, verso 1, que tu meta sea obedeced en el Señor, en Cristo, a vuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es justicia, porque eso es justo. Y cita la palabra de Dios en la ley de Moisés. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Esa promesa sigue viva, sí o no? El texto dice que sí. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la voluntad para los hijos. Y termino, ¿cuál es la voluntad para los padres? Dice el verso 4, y vosotros, padres,
No provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Eso no significa criarlos pegándoles, porque algunos hermanos se jactan pensando que los disciplinan y no los disciplinan, solo los humillan y los lastiman. Al rato no quiero tampoco que los niños digan, es que el pastor dijo eso, no, sino que muchas veces confundimos la disciplina con el castigo, y la Biblia no llama a los padres a castigar a sus hijos, ¿o sí? Dice que los deben disciplinar, que es diferente. ¿Puede implicar eso un golpe, sí o no? Claro que sí, pero la disciplina tiene que ver con un entrenamiento. Hoy estamos en una época, por ejemplo, que en el cristianismo se nos venden muchas cosas que son saludables. ¿Han escuchado del homeschool? ¿Escuela en casa? ¿No? Y muchos, sí, hay que hacerlo porque el mundo es bien perverso y se me van a contaminar mis angelitos, ¿no? Y debemos recordar que el mal no viene de afuera, que nuestros angelitos ya traen el mal desde muy dentro, ¿o no? Y entonces, si vamos a hacer eso o no vamos a hacer eso, debemos estar comprometidos ¿a qué? A disciplinarlos, a entrenarlos para el Señor y para este mundo, porque lo van a enfrentar. Y bueno, hermanos, con esto simplemente quiero animarles a que reflexionen, que más allá de que quiero bajar los kilitos de más, que más allá de que quiero echarle otro piso a la casa, más allá de que quiero agrandar mis graneros, que nuestra meta sea hacer la voluntad de Dios. Reflexionemos sobre nuestros días, porque a muchos nos quedan pocos días. Hagamos una oración, hermanos, y demos gracias a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por el tiempo que tú nos das. Gracias porque nos permites reflexionar y no nos dejas ir a los últimos días de este año sin reflexión. Perdónanos porque muchos de nosotros la hemos regado, Señor, hemos fallado. Ayúdanos a hacer tu voluntad y guíanos, Padre, a amar, a estar dominados por tu Santo Espíritu, para que vivamos en amor como Cristo vivió. Te damos las gracias por esta hermosa iglesia y por todo tu pueblo que te sirve en todo el mundo, en Cristo Jesús. Amén.